Muy bien, vamos a retomar entonces nuestra reflexión, nuestra lectura, recordando que la lectura que estamos ahora haciendo es Espiritualidad, vida según el Espíritu. Es de un teólogo llamado Leonardo Boff, un brasileño. Ahora como les decía en otros momentos, se ha dedicado un poco más a escribir sobre lo que se ha denominado ahora ecoteología, ¿no? Una ecología desde la dimensión teológica, ¿no? Por ahí iría ahora un poco más su pensamiento. Pero bueno, nos deja esta lectura, bueno, en realidad es un libro, pero ahora esta lectura muy, muy interesante al respecto. Vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias por esta noche, por esta lluvia, por este tiempo un poquito frío que nos recuerda nuestra carencia, nuestra miseria humana, pero al mismo tiempo nos apertura a la trascendencia y reconocerte como nuestro creador y hacia donde queremos llegar. Te pedimos derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos comprender cada vez más quién eres, quién es tu Hijo, quién es el Espíritu, y de esa manera podamos estar cada vez más cerca de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a este número 5, los dones y frutos del Espíritu Santo. Nada más un poquito aquí a manera introductoria para recapitular nuestra lectura. Ven que hace 8 días tuvimos nuestras charlas de formación cristiana, ¿no? Y hace 15 días no tuvimos club de lectura. Entonces, para volver a posicionar nuestra reflexión, repito, ¿no? Estamos en esta espiritualidad, vida según el espíritu, dentro de los temas que hemos revisado así importantes que nos han ido sugiriendo la lectura. Recordemos que está la idea, justo como el mismo título lo dice, que la espiritualidad es una vida guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Por el Espíritu de Dios, que eso es lo que sería la espiritualidad y que a partir de aquí podríamos hablar, por ejemplo, de espiritualidad franciscana, dominica o dominicana, espiritualidad carmelita o carmelitana, en fin, ¿no? Los diferentes tipos de formas del seguimiento de Jesús según inspira el Espíritu, ¿no? Que se han hecho ya como familias religiosas o como una tradición, ¿no? La espiritualidad jesuita, en fin, varios tipos de espiritualidad que son formas concretas en el seguimiento de Cristo para llegar al Padre, ¿no? Gracias al Espíritu. Hemos visto también que esta dimensión o esta forma de seguir al Espíritu nada tiene que ver con cuestiones intimistas, ¿verdad? No nada más es cuestión de pues ya ahí está y solamente estoy delante del Santísimo, solamente ahí me quedo o rezando el rosario o alguna devoción y ahí es más que suficiente la vida del Espíritu, la vida en el Espíritu. Y decíamos que no, que esto es parte fundamental y podríamos decir el arranque de todo, ¿no? Pero que la misma oración nos debería de llevar a esa vida según el Espíritu, a modificar nuestro estilo de vida de tal manera que sea acorde al proyecto del reino de Dios, ¿no? Pues básicamente esa es la expresión que tenemos de fondo en toda esta lectura. Y bueno, vamos pues a este apartado 5 que son los dones y frutos del Espíritu Santo. ¿Quién nos puede ayudar a leer, a iniciar la lectura? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién se anima? Yo, Eh, maestro, Adelante, por favor. dice los dones y frutos del Espíritu. Las escrituras cristianas del Primer y Segundo Testamento concretan la presencia del Espíritu en la comunidad humana y en las personas individuales en forma de dones. El don no entra en el ámbito de lo extraordinario, sino en la cotidianidad de la vida, siempre y cuando se lleve con justicia y atención a las mociones del Espíritu.
El don representa una actuación especial del espíritu en las personas. Todas serán envueltas en su autocomunicación y amor, pero cada una ha recibido un don, alguna habilidad y característica en una medida propia que el espíritu le confiere. Entre tantos y tantos dones se suele enumerar por lo general una lista de 7. Reflexionemos brevemente sobre cada uno de ellos. El don de la sabiduría es más que una ciencia. Esta habla a la razón. La sabiduría habla al corazón porque produce sabor, capta el otro lado de las cosas. En medio de muchos mensajes, nos hace darnos cuenta de que tiene sentido y nos da la percepción de la medida y del equilibrio propios de la sabiduría. Por eso, el portador del don de la sabiduría irradia serenidad, tranquilidad y gran equilibrio. La persona sabia es una gran consejera. El don de la inteligencia es la capacidad de ver las realidades desde dentro, de ver su sentido interior. La razón descompone, detalla, analiza y atomiza. La inteligencia capta la totalidad más allá de las partes y en las partes puede vislumbrar el todo. Representa la perfección de la razón, su ápice, cuando se convierte en visión y contemplación. Dice, las personas inteligentes no son solo las que saben mucho, sino las que ven conexiones sorprendentes. Son portadoras de espíritu, esto es, de decir una palabra que ilumina. El don de consejo. La vida es compleja y se presenta como la coexistencia de los opuestos. Los caminos se bifurcan, a menudo terminan en un callejón sin salida o se pierden en el bosque. Entre tantos mensajes, influencias, visiones de mundo, impulsos interiores, muchos se sienten confundidos y desamparados. Esta es la condición humana en un mundo donde el reino de Dios se enfrenta al antirreino. El don del consejo es la capacidad que alguien tiene para ver claro en lo confuso, de percibir las líneas conductoras y unificadoras de una realidad compleja, que discierne lo que es la decisión correcta y define una ruta segura, y pasa los frutos de esta virtud a los demás, especialmente a quienes los buscan para tratar de hallar la luz. A cuántas personas las sacó de la desesperación y les indicó una dirección en su vida, la palabra de un sabio experimentado. Este es uno de los dones más urgentes hoy, porque la sociedad ofrece una multitud de opciones, no siempre las más sensatas e inspiradoras. No favorece la búsqueda de la justa medida ni el equilibrio dinámico. Así que hay muchos en abandono, personas tristes y amargadas, vagando por el mundo, perdidas y solitarias, sin una palabra de consuelo. El don de la fortaleza. Este don supone el realismo ante las contradicciones, los peligros y las amenazas que acompañan nuestra vida diaria. Somos tentados muchas veces y de muchas formas en el sentido de pasar de largo, de huir de la dura realidad, de buscar soluciones de forma equivocada, sea en fórmulas pasadas que ya no valen, sea en proyecciones idealistas y vanas hacia el futuro. Ahí surge un verdadero comercio de recetas de autoayuda, hecha de trozos de, hecha de trozos de psicología, frases de mística y elementos de sentido común. A menudo vienen acompañadas de una atmósfera de esoterismo, de horóscopos y de profecías ancestrales. Fortaleza es la capacidad de enfrentar sin temor los obstáculos que se nos presentan. Hablamos de resiliencia, que es el arte de sacar provecho de los propios fracasos, de saltar por encima y madurar con las decisiones,
Contra todo desaliento, necesitamos de la fuerza de lo alto, que es la forma como Jesús se refería al Espíritu Santo, el don de ciencia. La ciencia, hay ciencia y ciencia. Los últimos siglos se han estructurado en torno al proyecto de la ciencia en sus diversas ramas. Surgió la sociedad del conocimiento. Ella nos ha traído incontables facilidades y beneficios para la vida cotidiana. Ha transformado los paisajes y mejorado las sociedades. Especialmente, ha creado condiciones para vivir más sanos y mejor. Sin embargo, reconocidos estos avances, la ciencia ha sido puesta en gran medida al servicio del poder. Saber es poder. Se pinta en las fachadas de muchas escuelas. Este poder no se ha orientado a mejorar la vida de todos, sino a la acumulación de riquezas, torturando la naturaleza, como dijo Francis Bacon, padre del método científico, hasta que nos entregue todos sus secretos. Por desgracia, también construyó una máquina de muerte que ha devastado la naturaleza, entabla guerras con millones de víctimas y ha establecido la dominación política y económica de pequeños grupos sobre la mayoría de la humanidad. No fue una ciencia hecha con conciencia, cuyo destinatario sería la vida. Prefirió ser una ciencia para el mercado y medio de riqueza para unos pocos. Pero existe también una ciencia, y este es don del espíritu, que utiliza la razón humana para conocer mejor los mecanismos de la naturaleza y para tomar de ella lo que necesitamos, y al mismo tiempo preservar la naturaleza para que pueda rehacerse y seguir atendiendo nuestras necesidades y las de las futuras generaciones. Es una ciencia para la vida y para la vida de todos. Si sin esa ciencia no conseguimos hoy explicar la complejidad de la realidad ni garantizar un futuro de esperanza para la humanidad y para la Madre Tierra, pero una ciencia convertida en don del Espíritu Santo, en donde el Espíritu ejerce la misión mesiánica de perseverar y promover la vida. El don de piedad. En este caso, la palabra piedad tiene poco que ver con el significado que le damos comúnmente. La actitud de recogimiento, de unión, de respeto y de oración de los fieles. Este sentido es válido, pero no es el original pensado aquí. El sentido primordial de la piedad proviene de virtud familiar de la familia romana llamada pietas. La piedad romana, pietas, se caracteriza por el amor y el respeto de los hijos e hijas a sus padres, y hace especialmente referencia a las oraciones y ofrendas dedicadas a, a las deidades de la casa. Penatos. En la casa romana, la piedad ayudaba a evitar altercados, llevaba las buenas costumbres y a la amabilidad, el trato con la gente, especialmente con los ancianos y con los huéspedes. Aplicada a la relación con Dios, piedad significa alimentar un vínculo de tipo padre-hijo para con Dios, una relación de familiaridad y de intimidad con Dios. Él es padre, madre, amoroso que cuida a sus hijos e hijas. Esta piedad aleja todos los miedos y temores y suscita el sentimiento de que estamos permanentemente protegidos en la palma de la mano de Dios. La piedad hoy se extiende también a la madre tierra y a sus ecosistemas explotados despiadadamente. Tener piedad de la tierra considera como madre y Pachamama, y sentir sus quejas es permitir que pueda rehacerse de las heridas que le infligimos, es respetar sus límites y cuidar de sus ritmos, Solo así ella seguirá brindándonos todo lo que necesitamos para vivir. El don de temor de Dios. El sentido bíblico del temor
amor es similar al anterior de la piedad. No se identifica con el temor empleado en el lenguaje habitual. Para nosotros temor implica miedo, aunque sea reverencial. Para la concepción bíblica, temor es sinónimo de amor reverencial y respetuoso a Dios. Temor es la disposición amorosa de someterse a Él y a sus designios. Con Dios no se juega, no usamos su nombre en vano, como abusivamente se hace hoy en día en las redes de la radio y la televisión religiosas. Estamos ante la realidad suprema, hecha de amor, de ternura, de compasión y de misericordia. No tenemos a este Dios no tememos a este Dios como tememos a la policía o la sentencia de un juez severo, sino que amamos reverentes y respetuosamente a Dios y a todo lo que es de Dios, la palabra sagrada, los sacramentos, las celebraciones y fiestas religiosas. Y ya me perdí. Después viene La- una cita, perdón, después viene una cita y pasamos a la 272. sí, y me perdí. Dice, vivir según el Espíritu implica internalizar estos dones, aportan calidad a nuestra vida espiritual, pues sentimos la cercanía y la acción del Espíritu en el mundo, en los demás y en nosotros mismos. Juntos con los dones se habla de los frutos del Espíritu Santo. Los frutos, como los de un árbol, son consecuencia de la vitalidad y fertilidad. La vida según el Espíritu transforma la existencia de las personas. Ellas irradian virtudes que se derivan de esta inmersión en el Espíritu, también llamada bautismo en el Espíritu. No sustituye ni compite con el sacramento de la iniciación cristiana, que es el bautismo, pero el bautismo en el Espíritu es una profundización y radicalización de la presencia del Espíritu que se produjo en el bautismo, a semejanza del bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Jesús se llenó del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto para prepararse para su misión. San Pablo enumera estos frutos en un contexto polémico, contrastando las obras de la carne, como aclaramos anteriormente. La organización viciada de nuestras vidas, el descontrol de nuestras pasiones. Con los frutos del Espíritu, enumera 15 obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, odio, pleitos, celos, ira, discusiones, discordias, divisiones, envidia, borracheras y orgías. Quienes vivan según la carne están fuera del ámbito del reino de Dios. En contraste con las obras de la carne, Pablo enumera 9 frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Estos estados de espíritu son tan evidentes en sí mismos que prescindimos de comentarlos. Son virtudes humanas que se potencian cuando son vividas con conciencia de su relación con el espíritu, que está actuando en nosotros, guiando nuestras acciones. Donde encuentra las puertas abiertas para recibirlo, el Espíritu viene allí y realiza su obra inspiradora. Como remata Pablo, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Gracias, Gloria. Gracias por ayudarnos a hacer esta lectura. Bien, entonces tenemos los dones del Espíritu Santo, ¿no? ¿Algún comentario, algo que quieran decir respecto de estos famosos 7 dones? Como la misma lectura nos iba diciendo, ¿no? Quizá todos tenemos o teníamos hasta antes de la lectura una forma como muy común de entender cada uno de estos dones, ¿no? No por ello significa que sea mala o negativa o falsa, lo que sea, pero sí normalmente vamos teniendo ciertas ideas sobre los dones, ¿no? Entonces,
nuestro autor nos va diciendo, en algunos de ellos se entiende de determinada manera en el ámbito general, pero más bien significa esto otro, ¿no? Bien, ¿algún comentario sobre estos dones del Espíritu Santo? ¿Con cuál se sienten identificados, identificadas? ¿Cuál quisieran? Como que cuál les hace falta? ¿No? Hay que decir también aquí que todos tenemos la posibilidad de acceder, de hecho, a todos los dones, ¿no? Porque los dones son una forma concreta de actuación del Espíritu Santo. Hay que tener en cuenta eso. Es el Espíritu y por eso está inserto aquí, porque es el Espíritu Santo quien actúa y hace posible estos 7 dones, ¿no? Los frutos también, ahí están, pero que en ese sentido todos hemos recibido ya el Espíritu Santo desde nuestro bautismo y por ende todos podemos ser partícipes de cada uno de estos 7 dones, ¿no? Pero bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Yo ay, del temor de Dios, Adelante, María del. que, que el temor de Dios siempre es así como tener miedo, casi corre y esconde porque te va a castigar Dios. Y así todavía en la actualidad, en la catequesis se sigue mal informando a los, sobre todo a los niños, ¿no? Que cuando medio se platica de los dones del Espíritu Santo, ese es así como que porque tenle miedo y por eso es temor de Dios, tenle miedo. Ah, Gracias. no, gracias a ti por tu comentario. Sí, este es uno de los dones que muchas veces se malinterpreta. Entender justo el temor de Dios como miedo, ¿no? Y no hay que entender así porque pues a Dios no podríamos, no deberíamos tenerle miedo. Más bien el temor de Dios hay que entenderle como una forma de querer estar más cerca de Él. Si se fijan, de hecho, todos los dones del Espíritu Santo invitan justo a relacionarse de una manera distinta, pero cada vez más cercana con Dios, ¿no? Entonces, hay que quitarnos de la cabeza la idea de que este don de temor de Dios es tenerle miedo, ¿no? Sino más bien es la idea de querer estar más cerca de Él. Bien, ¿algún otro comentario sobre estos dones? Pues yo creo, bueno, que es seguir la vida de Jesús porque él sí llevó a cabo todos los dones, bueno, sí los ejerció todos los dones, sí los tuvo todos porque él cumplió con todo lo que Dios Padre le enmendó hasta el final. Y es eso de quererlos obtener, es seguir los pasos de Jesús en nuestra vida, haciendo el bien a los demás y no dejarnos llevar por el mundo, como por la ciencia que dice la ciencia del mundo, no que sea por la ciencia de Dios, por esa sabiduría que él mismo es, y que pues yo siento que esa es la que a mí me faltaría, el don de la sabiduría. Ok. Gracias, Gloria. Sí, hay que tener aquí, como les decía, en un primer momento que hablar de los dones es hablar de la presencia del Espíritu Santo en nosotros operando, ¿no? Es decir, actuando. Y en ese sentido, la iglesia, con el fundamento bíblico, vaya, pero normalmente ha hablado de los famosos 7 dones, ¿no? Los 7 dones del Espíritu. Hemos de saber también que el número 7 pues es un número bíblico simbólico, ¿no? Y en este sentido también tiene toda una simbología religiosa para nosotros. El 7 va a significar plenitud, ¿no? Para nosotros el 7 significa plenitud. De ahí, por ejemplo, que el famoso
número de la bestia sea el 6. El 6 siempre dentro de esta simbología es como no ha alcanzado el 7, es un término o un número, perdón, imperfecto, ¿no? Y por eso el número de la bestia es 666, ¿no? ¿Y por qué 3? Porque también al igual que el 7, el 3 representa una acción completa. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, que Jesús a los cuantos días resucitó, solemos decir, al tercer día resucitó, ¿no? O sea que fue una acción completa, total su resurrección. No fue un cachito, no fue una parte del no. Su resurrección fue total, fue completa, por eso al tercer día. ¿Ustedes recuerdan cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3, ¿no? 3 veces. Exactamente. Y después de resucitado, ¿cuántas veces le pregunta Jesús a Pedro que si lo ama? 3 veces. 3 veces, ¿no? Pues fíjense ahí la simbología y el significado que guardan. ¿Por qué? Porque es una forma de negar al Señor 3 veces, es decir, en la totalidad lo estoy negando completamente, pero al mismo tiempo el Señor ya resucitado le da la oportunidad a Pedro de recomponer el camino y de reafirmar su fe en él. Nuevamente, 3 veces, es decir, como actitud completa. Entonces, conjugando el número 6 imperfección con el 3 que es completud, pero en el sentido de algo total, entonces es la total imperfección, el 666, ¿no? Y de ahí va a radicar este número. Comento esto porque ahorita, por ejemplo, Gloria muy atinadamente nos decía, ¿no? Jesús pues tenía todos estos dones, evidentemente, ¿no? Pero incluso podríamos decir que tenía más y que nosotros podemos acceder a más dones, ¿no? ¿En qué sentido? Y por eso comenzaba con toda la simbología de los números, porque hablar de 7 es una forma sistemática de hablar del Espíritu Santo en nosotros, ¿sale? Como sabiduría, temor de Dios, ciencia, fortaleza, en fin, estos 7 dones. Pero que al igual, por ejemplo, ¿cuántos sacramentos tenemos? 7, ¿no? Y hemos estudiado también sobre los sacramentos y hemos dicho que la Iglesia entendió en 7 actividades concretas o 7 etapas específicas del hombre la totalidad de su vida, ¿no? Ahora podremos hablar de otros momentos también en la época contemporánea específicos, fundantes para el hombre, pero que ya no entran en la categoría sacramento, por muchas razones, ¿no? Entonces, ahí va quedando la simbología. Ahora, ¿por qué por qué podemos decir que Jesús tiene todos estos dones, los dichos y los no dichos ahora en este contexto? Porque él justamente ha tenido una espiritualidad interesante. ¿En qué sentido? En que su vida siempre ha sido o fue, en el Jesús histórico, en el Jesús terreno, siempre fue dejarse guiar por el Espíritu, ¿no? Y esto es una perspectiva contemporánea interesante. ¿Por qué? Porque como había yo comentado en las charlas de formación cristiana la semana pasada y desde el mes pasado ya, recuerdan que yo les había comentado que la reflexión sobre el Espíritu Santo de pronto había quedado un poquito nublada, ¿no? Es decir, que se había desarrollado mucho la teología del Padre y la teología del Hijo y la relación entre estos. Pero la del Espíritu no tuvo tanta reflexión o no dejaron correr tanta tinta en su reflexión, ¿no? Eso no quita que no lo pelaban, simplemente en el momento histórico a la Iglesia le interesó más Padre e Hijo y la relación de estos dos, ¿sale? Pero en la época contemporánea, incluso se habla de una neumatología cristológica o una cristología neumatológica, ¿no? Es decir, ya ahora una relación muy interesante entre Cristo y el Espíritu, Espíritu y Cristo. Por ejemplo, también recuerdo que hace 8 días, este, preguntaban dentro de la sesión que si podíamos decir que el Espíritu Santo era el Espíritu de Jesús. Yo les decía que bíblicamente era una pregunta muy difícil de responder, ¿no? ¿Por qué? Porque el escritor sagrado lo pone así, Espíritu Santo, pero digo el Espíritu de Jesús, pero no precisa del todo
si está hablando del Espíritu Santo o del Espíritu de Jesús en cuanto hombre, etcétera, ¿no? Decíamos que ahí está, y dependiendo al teólogo biblista que nos acerquemos, pues nos podrá dar alguna referencia, ¿no? Lo cierto es que ahí está esa perspectiva. Pero ahora les digo, se vuelve a insistir mucho esto, sobre todo porque se decía, pues si es hijo de Dios, tenía casi que relación directa con Dios Padre. Y está bien, es correcto. Pero ¿quién era el que posibilitaba esa relación con Dios Padre? El Espíritu Santo, ¿no? La tercera persona de la Trinidad. Y recordemos la analogía un tanto más antropológica que nos presentaba San Agustín. ¿Recuerdan? El Padre era él, amante. El Hijo era él, amado. Y entre los dos estaba el amor, que es el Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, ahí está, ahí está. Y también ya había comentado en otros momentos que si hablamos del Jesús histórico, tendríamos que decir que no siempre supo qué tenía que hacer en esta tierra, que poco a poco fue descubriendo qué es lo que Dios le pedía. Y ya no solamente Dios, sino el Abba, el Padre, ¿no? Y ya lo reconoce de una manera única. Por eso recordemos que les he comentado que con Jesús nos encontramos tres etapas o tres fracasos, ¿no? Y entre comillas fracasos. La misión Juan en Bautista, porque con toda probabilidad los biblistas nos dicen, fue discípulo del Bautista, pero ¿qué pasa con el Bautista? Lo matan. Se queda solo Jesús y viene su misión pública, ¿no? Que es Galilea con el anuncio del reino de Dios. Pero en Galilea nadie lo quiere. ¿Qué dice Jesús? Vámonos a Jerusalén, allá sí me van a entender. Y oh sorpresa, lo mata, ¿no? Entonces fue descubriendo poco a poco qué es lo que le pedía a Dios. ¿Y por qué poco a poco lo pudo ir descubriendo? Porque se dejó guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Y de igual manera nosotros, en ese sentido, también necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo que nos va a ir mostrando qué hacer. Porque si bien es cierto que Jesús es hombre perfecto, ¿no? Pero ahí también nos encontramos con un Jesús que le gana el celo por la casa del Padre y agarra latigazos a los vendedores del templo, ¿no? Entonces, digo, menciono esto como para hacer la totalidad, ¿no? O ver el horizonte y no entender sin más que simplemente Jesús nunca dijo una mala palabra, nunca se enojó, nunca le hizo berrinche a María o nunca le desobedeció, en fin, ¿no? Yo creo, y en otros momentos se los he dicho, yo creo que al menos María una nalgada sí le metió al Señor Jesús. Era niño, era obvio, ¿no? Pero si lo empezamos a divinizar de más, o mejor dicho, a idealizar, ya ahí es en donde entramos con esto. Entonces, ahí hay una línea muy delgada. Por eso ahora se ha insistido mucho también en la guía del Espíritu Santo en Jesús, ¿no? Y bueno, ahí está esta perspectiva. Y Jesús, al donarse completamente, al darse todo al Padre, por eso es que en él habita en plenitud el Espíritu, ¿no? Y hacia eso me llevaba el comentario de Gloria, no me he desprendido de ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos seguir el ejemplo de Jesús, también tendríamos que abrir y dar todo nuestro ser y todo nuestro corazón a Dios y al prójimo. Esto pues evidentemente no es sencillo, ¿verdad? Es complicado, no es tan fácil, ¿no? Pero ahí está la forma, ya hemos recibido nosotros el Espíritu, es cuestión de dejarlo ahí actuar, ¿no? Bien, me pregunta Erika que qué cosa es el ápice. Es un punto alto, una parte, pero ya en su perspectiva muy alta, lo que logramos ver, ¿no? Eso sería el ápice, ¿no? Si me indicas, Erika, más preciso en dónde viene la palabra, ahorita no la preciso completamente, te podría ayudar un poquito más ya en el contexto de la lectura, ¿no? Y veo otro comentario aquí de Karina. Siento que debemos tener miedo a no ofender a Dios. También es otra de las formas de entender el temor a Dios, un temor de no ofenderlo, ¿no? Pero no porque nos vaya
como a recriminar o a decir algo, ¿no? Sino más bien en el sentido de, como yo amo a Dios, no quiero defraudarlo. Por ejemplo, a nuestra persona amada, ¿no? Papá, mamá, esposo, esposa, novio, novia, etcétera. Que decimos, yo lo amo, la amo tanto que tengo temor a defraudarlo. Pero no es un temor por decir que la otra persona me va a dejar o me va a desechar o algo por el estilo, ¿no? Sino simplemente el amor me lleva a no querer defraudarla. Y en este sentido, ahí podríamos asumir la expresión de Karina, ¿no? A no ofender a Dios. Bien, nos dice Erika que viene en el don de inteligencia, ahorita lo checo. Sol, ¿nos quieres decir algo? Sí, sí, va. Adelante. Te quería decir que también el 7 es plenitud, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, como dice Boff en los sacramentos, no solamente son 7 sacramentos, sino para él son muchísimos sacramentos, que el jarro, que etcétera, etcétera, todo el libro de Boff. Yo pienso que sucede lo mismo con estos dones del Espíritu Santo. Debe ser una diversidad, pero estos son los principales. Y yo pienso que de cada uno se derivan otros menores o mayores. Eh, Ahora, ¿esos dones se nos dan o los obtenemos? ok. Efectivamente, comento en dos partes tu participación. La primera, efectivamente lo has dicho muy bien, Sol, así como también Bob nos hablaba sobre los sacramentos o la sacramentaria en sentido amplio, que era todo encuentro con Dios y encuentro con el prójimo, ¿no? Nuestra dimensión sacramental. También tendremos que hablar así de la dimensión espiritual, ¿no? Son estos 7 dones, claro, pero no, el espíritu no lo podemos reducir a estas 7 acciones. El espíritu es mayor, mucho mayor, ¿no? Y entonces, en ese sentido, son 7 formas sistemáticas de abordarlo, que de donde dices, podemos ir derivando otros más, mayores, menores, como tú bien lo has dicho, ¿no? Me parece muy atinado ahí tu comentario, ¿no? Y entonces ahí podemos ver, porque con esto también me aperturas a hablar sobre la gracia o el espíritu fuera del bautizado, ¿no? Porque el no bautizado también puede conectarse con Dios de una manera distinta, ¿no? Pero también puede. No, no precisamos el cómo, ¿no? Solamente abrimos la posibilidad de que puede pasar, porque negarlo sería nuevamente limitar al espíritu, ¿no? Eso, y entonces tu segundo punto importante, ¿los ganamos o se nos da? Tendríamos que decir en primera instancia que los que se nos da, los dones se nos dan, porque recordémoslo, les digo, los dones son ya la concreción del Espíritu Santo actuando en nosotros. Y el Espíritu Santo no es que nos lo ganemos, ¿no? Sino el Espíritu Santo se nos da. Recordemos en dónde o en qué momento, en el bautismo se hace más palpable, más visible como sacramento en la confirmación. Y es entonces ahí donde en todo el rito y teología de la confirmación, el confirmando se hace o cae en la cuenta de que tiene el espíritu y lo necesita dejar actuar, ¿no? Y entonces por eso, ahí está. Y ahí en la confirmación a propósito de toda la simbología, no sé si ustedes se han percatado, pero cuando hay confirmaciones y va el obispo, normalmente en el altar, ya sea en el presbiterio o exactamente sobre el altar o en el retablo, hay 7 velas o 7 cirios, que nuevamente representa la totalidad del espíritu, ¿no? En fin, ahí está, y por eso decimos que se nos da, porque si decimos que nos lo ganamos,
Entonces nos vamos más a una especie como mercantil, ¿no? Yo ya trabajé, ahora dame. Ya trabajé, ya me gané mi salario, ¿no? Entonces dame Dios lo que me toca. Y no, aquí por ejemplo hay que también distinguir entre la virtud griega y la virtud cristiana. En virtud en griego se dice arete, la arete, ¿no? Pero esta virtud en griego o la virtud griega es, por ejemplo, un ejemplo ahora, ¿no? Muy rápido. Este, yo sé tocar la guitarra, pero ¿por qué? No porque me fuera infuso el conocimiento de la guitarra, sino porque practiqué y practiqué y practiqué y practiqué. Entonces, esa virtud, tocar la guitarra, yo la conseguí. ¿Por qué? Porque yo practiqué y practiqué hasta que la obtuve, ¿no? Pero si hablamos de la virtud cristiana, y en este caso más específico del Espíritu Santo, entonces tendremos que decir que yo no hice nada para recibirlo o para merecerlo. Sin embargo, Dios en su infinito amor ha decidido comunicarlo. Y entonces ahí no los ganamos. Se nos es dado por puro amor el Espíritu Santo que actúa en 7 dones, en 12 frutos y en una amplitud mayor. Tú lo has dicho muy bien, Iván. Tocas la guitarra porque has estado practica y practica y practica. Pero nosotros no practicamos los dones. Por eso fallamos. Por eso no tenemos fortaleza en en lo que nos sucede en la vida. Por eso no tenemos el don de temor de Dios. No sabíamos que era este temor de Dios. Yo pensaba que era miedo, temor de ofenderle, temor de que me fuera a mandar al infierno, al purgatorio. Entonces, no practicamos. Entonces, debemos practicar, pero ¿cómo debemos practicar esos dones? Por ejemplo, la fortaleza, ¿cómo la podríamos practicar? Porque en estos tiempos es lo que más se usa, que ir a los horóscopos, que ir ¿qué dice acá? Bueno, en fin, a todas las cartas, toda la magia negra que existe. Entonces, más bien practicamos cosas contrarias al don de fortaleza. Sí, aquí, si bien yo decía, la idea en el principio no es que nos ganemos al espíritu o los dones, digámoslo ahora, los dones se nos dan, pero lo cierto es que en un momento segundo sí los tenemos que practicar, ¿no? Ahí sí, porque por ejemplo, yo sé tocar la guitarra, pero ya tiene rato que no la agarro. Ahora que la vuelva a agarrar, seguramente se me van a volver a calambrar los dedos, ¿no? Porque otra vez acostumbrar los dedos a la guitarra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá con el espíritu es como en el principio. En el principio no hicimos nada para merecerlos, no practicamos o nada, se nos dieron. Ya los dones, una vez que se nos han dado, sí los tenemos que poner en práctica, ¿no? Porque si no, entonces es como si no nos los hubieran dado, ¿no? Como si lo hubiéramos, los dejáramos ahí. Y entonces en este sentido, por ejemplo, la fortaleza. Ahora que lo enuncias así, pues evidentemente, ¿no? Ahora parece que estamos en una sociedad casi que, que de la ley del más fuerte, ¿no? La teoría de Darwin, de alguna u otra manera, aquí está presente, ¿no? En nuestra época contemporánea, a nivel económico, si quieren, ¿no? Pero ahí está, ¿no? La ley del más fuerte, de la supervivencia, de la fuerza. Pero fíjense algo bien interesante, cómo Bob lo presenta como la capacidad de resiliencia, es decir, la capacidad de reponerse a las vicisitudes de la vida, a las dificultades de la vida. Me parece que ahí hay un punto muy interesante, al menos con de la fortaleza, ¿no? Podríamos ir don por don,
pero ahora este de la fortaleza, no verlo como fuerza de poder, ¿no? Sino como fuerza de poder reponerse a las contrariedades de la vida. Y yo creo que todos, al menos una vez a la semana, nos pasará algo que nos destantea, pero ahí estaría como la opción de seguir adelantando el campo, ¿no? Entonces, ahora cada uno de nosotros experimenta el don de una determinada manera y también cada uno de nosotros expresa el don de determinada manera. Algunos nos sentiremos más identificados con el don de ciencia, inteligencia, consejo, fortaleza, etcétera, ¿no? Quizá nos sintamos más identificados con ellos. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera quizás son los dones que más hemos practicado, pero eso no quita que los otros dones que no tengo, y fíjense, lo entrecomillo mucho, no tengo, no pueda practicarlos. Más bien, no me doy cuenta que los tengo. ¿Por qué? Porque no los he practicado, no me he dado la oportunidad de ello, ¿no? Entonces, por ahí iría un poquito la cuestión, ¿no, Sol? Bien, entonces, Muchas gracias, Iván. con gusto. Gloria, adelante, por favor. Maestro, por ejemplo, en este caso, estos son, bueno, como dice Alan, hay una, a lo mejor más dones, por ejemplo, los que tienen los santos de biclocación o de profecía, esos son dones del Espíritu Santo también. Sí, Por también ejemplo, sería. San Pío Peregrina podía estar en dos lados, bueno, es lo que he leído, al mismo tiempo, o como dicen, profetizar cosas que le preguntaban y él sabía cómo estaba la persona que estaba en la guerra o eso. Esos también se los da el Espíritu Santo. Sí, también tendríamos que decir que estos dones son del Espíritu Santo. Ahora, particularmente con los santos, sus biografías están inscritos en un género literario que se llama agiografía, ¿no? Agio, santo, grafía, escrito, escrito sobre los santos, la agiografía. Digo género literario porque es el género literario o la forma en donde se insertan, ¿eh? No porque los santos sean invento literario, o sea, es la forma en cómo se ha escrito. Muchos de los escritos de estos santos tienen muchos elementos de leyenda, ¿no? También hay que tener claro eso. O sea, no, con esto no estoy diciendo que San Pío no haya tenido visiones, no haya tenido dones, no, no, no. Solo que sus biografías están marcados de este tipo de elementos. No los disminuye en lo absoluto, pero tampoco los podemos tomar de manera literal, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Asís dicen en sus biografías y en todo que fue con el sultán a decir pues, que ya se acabara la guerra entre unos y otros, pero pues el sultán seguramente no hablaba italiano, ¿no? ¿Y qué lengua hablar? ¿No? El sultán árabe seguramente hablaba. Quién sabe si sabía italiano, y si sabía italiano, que Francisco lo sabía muy poco, o latín, o griego, francés, si ustedes quieren, porque su mamá era francesa. Alguna que otra palabra sabía Francisco, pero en realidad, ¿qué idioma hablaron? Entonces, todo este contexto para decir, tener cuidado con ello, no hay que tomarlo literal, tampoco creer que es un invento o es falso, pues, pero sí recuerden, cuando hablamos de teología hay que encontrar menos el sentido literal y más el sentido teológico, el para qué. ¿No? El para qué está puesto eso. Pero en todo caso, sí tendríamos que decir que esos dones también son del Espíritu Santo, que no están enunciados en estos 7, pero que también son fruto o don del Espíritu Santo, ¿no? También tendríamos que decir eso. Entonces, regreso a la lectura para ver lo de la inteligencia, para explicar es un poquito más lo de ápice. Dice aquí, bueno, el don de inteligencia es la capacidad de ver las realidades desde dentro, de ver su sentido interior. La razón descompone, detalla, analiza y atomiza. La inteligencia capta la totalidad más allá de las partes y en las partes puede vislumbrar el todo. Representa la perfección de la razón
Su ápice cuando se convierte en visión y contemplación, como su alto, como su momento más álgido, llega cuando se convierte en visión y contemplación. Es decir, ya los padres de la iglesia decían que la creación, que todo lo que vemos es un vestigio de Dios. Estos vestigios de Dios, muy también a lo franciscano, que es yo en el hermano lobo, en la hermana luna, en el hermano sol, con mi razón logro descubrir quiénes son. Pero esta razón llevada a su ápice, a su punto culminante, a su punto más alto, para mí se va a convertir en una visión, no visión como del futuro, sino en una visión y contemplación, una visión de Dios y una contemplación. Es decir, la razón con la cual yo logro descubrir esto que está aquí enfrente de mí puede convertirse para mí en contemplación, porque a través de la razón yo me conecto en primera instancia con eso creado y desde eso creado con Dios. Pero cuando llego a ese ápice, cuando llego a ese punto más álgido, me doy cuenta que ya no estoy razonando, sino que estoy contemplando, ¿no? Entonces, eso sería ahí la idea. La inteligencia representa la perfección de la razón, porque ya no nada más es entender la razón de por qué llueve. Ah, pues porque el agua se evapora, se condensa en las nubes, se cargan y viene llueve, ¿no? Entonces, esa es la razón. Y si me quedo con esa razón, ahí y ya. Pero la inteligencia como don es la perfección de la razón, porque eso me lleva a decir, entonces, ok, a nivel razón pasa eso, pero desde mi inteligencia yo logro descubrir que entonces este proceso lo tuvo que haber inventado, dicho, creado alguien. ¿Ese quién es? Es Dios. Y entonces, ¿por qué llueve? Llueve ya no nada más porque las nubes se cargan, si no llueve, para que la tierra se moje, pueda ser fecunda y de esa manera yo pueda subsistir. ¿Se dan cuenta el proceso que yo hice? No solamente fue llueve porque las nubes se cargan, etcétera, razón, sino a partir de eso yo digo, llueve porque Dios al final me ama, cuida y vela por mi existencia. Pero ahí ya estoy contemplando. Entonces, el don de la inteligencia representa la perfección de la razón. Su ápice, cuando se convierte, es decir, su ápice, su punto más alto, su momento más importante, pero cuando se convierte en visión y contemplación. Cuando voy un poquito más allá de la sola inteligencia, inteligencia racional, ¿no? Ahí estaría un poquito el punto, ¿no? Queda un poquito más claro esta idea del ápice, ¿no? Vamos, si les parece, bueno, ya son las 10, pero ya nada más nos queda una paginita y media. Entonces, si les parece, les robo 15 minutitos de su noche para hacer esta lectura del punto 6 y ya dentro de 8 días podamos iniciar con una lectura nueva, ¿no? Entonces, ¿quién nos ayuda a leer este número 6? Sí, ya nada más aquí en lo que alguien se nos apunta. Sí, Erika, entonces en este sentido, el don de inteligencia más bien es el don de inteligencia el que lleva a la razón a no solo ser razón, sino a convertirse en contemplación. Entonces sería, está la razón, pero la razón inundada por el don de la inteligencia lleva a lo que yo he razonado, elevarlo a contemplación, ¿no? Y la contemplación, pues es, por eso la visión de Dios, y no visión literal, ¿no? Sino justo la contemplación, el estar delante de Él, el experimentarlo, vaya. Entonces sí, el ápice es más contemplación, exactamente. Bien, ¿quién nos ayuda entonces con el número 6, por favor? Yo, Fray. Adelante, Rosy. El espíritu, fuente de inspiración, creatividad. Hasta aquí hemos hablado del espíritu
pero es que no se me da toda la pantalla completa. Ok, dame un segundito, lo agrando. Ahí ves un poquito mejor. No me corre el... Mejor más chiquito. Más chiquito, ok. Ahí, Otro poco. Ajá, ok. ya. Ok. Hasta aquí hemos hablado del espíritu principalmente, los ámbitos religiosos y teológicos, pero el espíritu desborda todos los límites. Es la fantasía de Dios. Llega antes ¿qué? Iglesia. Que la iglesia e incluso antes que Jesucristo. Está presente donde vive el amor, donde se vive el amor. Se testimonia la verdad, se hace realidad la solidaridad y se practica la comprensión. En cualquier parte del mundo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Cuando tales realidades marcan a las personas, es señal de que el Espíritu ha llegado y está actuando en ellas. Por inspiración del Espíritu, los poetas y los escritores escriben la vida con sus luces y con sus sombras, con con sus ramas y realizaciones. Son tomados por una luz interior y por energías que suscitan conexiones inesperadas y dan, y dan, y dan Al mundo. al mundo algo que todavía no existía. Son creadores a partir del espíritu creador y no son pocos los escritores que confiesan Como cómo Nietzsche, Nietzsche. que se sienten llevados por una energía intrínseco. ¿Sí es así? No, de este ladito de una energía interior. Ah, interior, perdón. Sí, no te preocupes. Permítame tantito, no Sí. puedo volver. Ah, Ah, si le hago un poquito más chiquito, quizá puedas. ya, ya. Ok. No sirven de medio para otra cosa, aunque en su forma decadente pueden servir al mercado y se Perdón, Ros, fuente. del otro lado de la página, porque la página viene así, se sienten llevados por una energía y acá, interior. Es que no me corres. Ok, no te preocupes, Pero no te preocupes. Leo yo y ya vamos comentando, no te preocupes. Interior, un ¿Qui- daimon. ¿Quieres que continúe, Iván? Perdón. Por favor, Lolita. Sí. Sí, Dice interior. Un daimon igual un espíritu bueno que los toma por completo y los hace pensar y escribir. Por inspiración del espíritu, el artista y el artesano sacan de la materia, de la madera, la piedra, el mármol o el granito, una imagen que solo ellos ven en su interior y la sacan a la luz. La materia se espiritualiza y el espíritu se materializa, sobre todo en la danza y especialmente en el ballet. El cuerpo se convierte en espíritu. En la música, el espíritu ha ganado especial densidad. Los sonidos son invisibles. El espacio y el tiempo no los pueden tener como el espíritu, que nada pueden limitar su acción y proyectan melodías que elevan
y van al fondo del alma. Consuelan, hacen llorar de belleza y sonreír de elevación. El gran teólogo evangélico Karl Barth, que escuchaba a Mozart, permanentemente afirmó que este genio músico tomó del cielo y del soplo Espíritu Santo sus melodías maravillosas hasta el día de hoy. Cuando San Pablo habla de los distintos carismas, se refiere a las capacidades humanas que mejoran la vida de la comunidad o simplemente representan la irrupción del espíritu en el mundo. Dice que el espíritu ha dado a unos el don de la palabra, a otros el don de la sanación, el de profecía, el de discernimiento de espíritus, la palabra de ciencia y sabiduría, entre otros. Y concluye, en todas estas cosas obra el único y el mismo espíritu que reparte a cada uno en particular como quiere. Los artes guardan afinidad con la naturaleza del espíritu. Son intangibles, son fines en sí mismas, tienen un valor intrínseco, nos sirven de medio para otra cosa, aunque en su forma decadente pueden servir al mercado y ser fuente de enriquecimiento. En sí mismos, el arte, la música y la poesía tienen valor, pero no precio. Son creaciones únicas y no producciones en serie. Son como un regalo que le damos a la persona amada. Vale por sí mismo, de alguna manera, escapan al tiempo y no traen un pequeño anticipo de la eternidad. La inspiración en el aire no mira el color de piel, el origen social ni el nivel educativo. ¿Cuántos artistas analfabetos no surgen en lo profundo de nuestro país, en comunidades periféricas, sin alcanzar notoriedad? Poetas, artesanos, pintores, cantantes, músicos, místicos. Es propio del espíritu no hacer alarde, ser como el agua que se ajusta con humildad a cada suelo, a cada recipiente, y siempre busca el camino más profundo para correr. Por eso, el espíritu no tiene una figura especial como la del Padre y la del Hijo. Se le representa en forma de paloma, pero lo importante es la irradiación que sale de ella. Él es el soplo, spiritus en latín, que revela la vida, mantiene la vida y reanima todo tipo de vida. El universo y todos los seres vienen empapados de espíritu. Percibir su presencia en el cosmos y en cada detalle es obra de la espiritualidad, de la vida en el espíritu. Gracias, Lolita. Exactamente, ¿no? Ya con eso vamos cerrando nuestra lectura, al menos esta sobre el Espíritu Santo, ¿no? Y es justamente esta expresión, el Espíritu no tiene una figura especial como la del Padre y la del Hijo, ¿no? Porque el Espíritu es en este sentido el soplo, el aliento, la libertad, la forma que nos inunda, ¿no? Para poder ser todo lo demás. Y por eso la importancia de entender que entonces la espiritualidad es una vida según nos inspira el Espíritu del Señor, ¿no? El Espíritu Santo. Y de ahí entonces como irnos preguntando si estamos viviendo una adecuada espiritualidad o más bien nos conformamos solo con lo mínimo, ¿no? Y
y con lo mínimo es dedicarle un momento al Señor, sí, durante el día, pero con eso es más que suficiente para nosotros. Parece que no estaríamos llevando una espiritualidad del todo correcta. He dicho, claro, partimos del hecho de ir con el Santísimo, de orar con Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Partimos de ahí, pero la espiritualidad no puede quedar ahí. También tiene que ser una espiritualidad que transforma la realidad en la que estamos insertos. Y ahí están los dones del Espíritu Santo, ¿no? Los dones, en última instancia, ¿qué es lo que quieren hacer? Transformar no solo mi vida, sino la vida del que tengo a un lado. Pues me parece que ahí hay una reflexión interesante por hacer, ¿no? Bien, ¿algún comentario final sobre la lectura? Correcto. Si no hay algún comentario, Bueno, a mí se me hizo muy sí. bonita, maestro, porque uno habla del Espíritu Santo, pero no lo reflexionamos como ahorita nos dice. Queda de reflexión porque sí debemos de tener como coherencia con lo que oramos, bueno, con esas visitas al Santísimo, con la misa, con los sacramentos, pero todo eso también se debe ver reflejado en nuestra vida, en nuestras obras, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Y esto se me hace muy, la verdad, muy bonito, muy hermoso y una manera que se me hizo muy fácil de ver cómo actúa el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Este último que leímmo, donde dice que se moldea a nuestra forma, o sea, que él actúa de acuerdo a nuestras capacidades y límites. No nos exige, pero también está ahí siempre empujándonos, como ayer oí una canción, empujándonos para salir de nuestra zona de confort, de nuestros estancamientos y de nuestras ideologías que a veces pues se quedan en el pasado. Me encantó mucho esta lectura. De hecho, está muy, bueno, muy bonita, la verdad, hablar del espíritu se me hizo, no había tenido una clase de así bien, de este tipo del espíritu y me ha hecho comprender y reflexionar mucho. Y pues espero que lo lleve como dicen, no es fácil, pero tratar de llevarlo a hacerlo vida. Gracias, maestro. Con gusto, Gloria. Sí, recuerden lo que les he dicho también en otros momentos, ¿no? Recuerden que todos tenemos un proceso bien distinto, ¿no? Y que cada uno de nosotros va caminando a nuestro ritmo o a su ritmo, y que justamente el Espíritu Santo no nos forza a un más allá de, ¿no? Pero nos acompaña y sí nos impulsa a seguir adelante. Muy bien. Eh, María Antonieta, te escuchamos. No sé si estás hablando, María Antonieta, pero no te escuchamos, Mari. Bueno, al menos yo no te escucho. No, yo tampoco. Así no te escucho. Tu micrófono ya se ve que está encendido, pero no te escuchamos. Iván, ¿puedo hablar yo? Sí, sí, en lo que Mari puede arreglar o ver lo que pasa con su micrófono, adelante. Este, a mí me gustó esto que las artes guardan afinidad con la naturaleza del espíritu. Son intangibles, son fines en sí mismas, tienen un valor intrínseco, no sirven de medio para otra cosa, aunque su forma decadente puede servir al mercado y ser fuente de enriquecimiento. Pero en sí mismo el arte, la música y la poesía tienen valor, pero no tienen precio. Estoy pensando en estos artistas, Beethoven, Bach, este otro, pues muchos científicos de la antigüedad que fueron grandes músicos, grandes científicos y sin embargo murieron en la pobreza, murieron
a veces hasta en la locura, eh, sin compañía de nadie. Eso quiere decir que el arte no tiene precio. Sí, sí, exactamente, ¿no? Y en este sentido, pensemos, por ejemplo, también en el arte, que ahora se suele ocupar mucho la idea de arte abstracto, ¿no? Porque a todos nos parece, escuchamos una melodía y decimos, ay, qué bonito, ¿no? O alguna pintura y decimos, está bien hecha. Y otro arte que así se ha denominado abstracto, porque no todos tenemos la capacidad de descubrir la belleza y la profundidad de cierta pintura, de cierta escultura, de lo que ustedes me digan, ¿no? Pero nuevamente ahí la expresión del mismo espíritu, nuevamente porque no todos comprendemos al espíritu, su impulso, de la misma manera, ¿no? Y entonces ahí justamente, por eso, el arte Espíritu Santo, haciendo esta analogía, tiene un valor tremendo, ¿no? Pero en nuestra época contemporánea, dejarse guiar por Dios parece que no tiene, que para nosotros tiene valor, no precio, pero para el momento contemporáneo parece que ni una ni otra, ¿no? Entonces, ahí como la idea, pues, de recobrar todo esto y siguiendo con la idea de la música o del arte musical, pues bueno, nosotros sabemos que cada tipo de música que en la época contemporánea se escucha que híjole, hasta un ambiente, es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces, pues bueno, ahí va quedando también para la reflexión. Gracias, Sol. Erika, ¿te escuchamos? Sí, como usted decía, ¿no? A veces, bueno, a veces pienso yo que a veces se nos olvida pedirle al Espíritu Santo. Se nos olvida que hay un Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, en mi caso a veces no pido los dones. Y, por ejemplo, vivimos en una actualidad en la que me llama mucho la atención el de la fortaleza, que pues estamos diariamente pues viviendo realidad en la que pues ya vamos a la santería, o sea, vamos como que buscando maneras muy fáciles, ¿no? Sabiendo que tenemos ahí el soplo, ¿no? Que nos va a limpiar y ahí andamos como dicen, ¿no? Como borreguitos sin pastor ahí, buscando las cosas más fáciles cuando ahí está el Espíritu Santo y a veces se nos olvida que debemos de invocarlo siempre para que Él sople y nos llene de sus dones, como usted decía. Sí, exacto, ¿no? Hay veces que ahí corremos la complicación de encontrar el camino más fácil en ese tipo como de cosas, ¿no? Porque pues sabemos que si hay personas que llegan a tal fanatismo que no salen de su casa sin haber leído su horóscopo, ¿no? Y de a ver si les va a ir bien, si les va a ir mal. Y ya desde primera hora de la mañana ya se están sugestionando a que van a pasar algo malo y ya. Desde ahí ya les pasó algo malo, ¿no? ¿Quién sabe O se cómo? ponen sus amuletos, ¿no? Que O se su ojo ponen de sus... venado, o el famoso, ahorita hay una que se llama el nodo de bruja, Ajá, que es para el mal de ojo y la envidia, y se los ponen, ¿no? Pensando que si no salen con él, pues los va a proteger, ¿no? exacto. Sí, sí, y que hay que también tener cuidado de en el mismo cristianismo no caer en ello, ¿no? Porque si no, entonces me pongo mi tao, mi crucecita, mi rosario, solo para que no me pase nada malo. Híjole, ahí como que también ya empezamos como a rayar un poquito en el sincretismo y en el esoterismo y todo esto. No, no, me pongo mi tao, mi Cristo, mi rosario, lo que sea, porque para mí es un orgullo portar un símbolo cristiano, ¿no? Así como nos ponemos la playera del equipo de fútbol, del artista o de quien sea, para mostrar, yo le voy a tal equipo, a mí me gusta tal música, así, ¿no? Es mostrar mi fe, ¿no? Y no tanto porque sin la cruz me van a asaltar, me van a atropellar, y ahí también ya como que entramos en eso. Pero sí, efectivamente, ahí hay algo complicado. Bien, vamos cerrando entonces nuestra sesión. Mari nos dice que está un poquito complicado su audio, parece que no funciona.
Entonces, esperemos pueda arreglar su Iván, audio. Sí, Iván, sí. ¿qué quiere decir Paráclito? Paráclito, el espíritu consolador, el que va sí, a venir a consolar, a cuidar, como apapachar, en ese sentido es el Paráclito, el que va a ayudar, el consolador, el que va a venir a entrarle al quite cuando el Señor Jesús ya no esté. Podríamos decirlo así, ¿no? En palabras como más coloquiales. Gracias, Iván. Con gusto. Bien, ¿algún otro comentario? Correcto. Entonces, Yo, adelante, Robert. sí, bueno, yo quería dar las gracias. En realidad, cuando inicié la lectura de, de este texto, pues me provocó emoción. Yo ignoraba todo acerca del Espíritu Santo. Cada vez que hacía mis oraciones, no sentía lo que ahora, honestamente, a profundidad, gracias a la aportación que, que nos estás dando, Iván. Te agradezco enormemente, de verdad, y luego, acerca también de los frutos del Espíritu Santo, pues sí, indudablemente amor, alegría, paz, generosidad, benignidad forman parte de algo que debemos de trabajar, de luchar porque esto es hermoso, o sea, contagiar, si llegamos a tenerlo, a las gentes cercanas a nosotros, creo que es grande, es grandioso realmente. Y pues gracias, es todo. Con mucho gusto, Robert. Qué bueno que les están ayudando las lecturas, ¿no? Para su vida diaria y su vida de oración, en este caso en específico. Es la intención del club de lectura, bueno, y en general también de las charlas, ¿no? Nada más, ya ven que las charlas son como un poquito más hacia el intelecto, hacia la inteligencia, ¿no? Pero que no quitamos también el dedo del renglón de la dimensión práctica de la teología, ¿no? Y orante en este caso también. Bien, pues muchas gracias a todos. Nos vemos. Voy cerrando la